Había en una ocasión dos hermanos gemelos. Desde pequeños, desde muy niños, ellos hacían todo juntos y eran iguales en todo lo que hacían. Eran iguales, tenían los mismos gustos, los mismos hábitos. Cuando estaban en el colegio hasta llevaban las mismas calificaciones. Eran iguales en todo lo que hacían estos dos pequeños hermanos. Sin embargo, lamentablemente sus padres se divorciaron y cada uno se quedó con uno de estos niños. Y se separaron y no se volvieron a ver en mucho tiempo, pues sus padres no querían estar cerca el uno del otro. Así que cada niño creció con un padre diferente y creció de una manera diferente. Cuando eran adultos, en cierta ocasión, uno de ellos, que le había ido muy bien en la vida y era una persona que era un alto empresario, llegó y se encontró a su hermano tirado en un corredor, todo lleno de pelo, barbudo, hediondo, lleno de mosquitos, con una mano así para que le dieran dinero. Su hermano lo reconoció y se espantó. Y dijo: hermano, ¿eres tú? Así no te reconozco con esa apariencia que tienes. Y esto la alarmó mucho y se entristeció mucho por su hermano, pues no se esperaba encontrarlo en esa situación. Así que se quedó allí con él un rato y estuvo hablando con él para saber qué era lo que le había pasado en la vida. Y es que ambos eran iguales en su niñez, pero a lo largo de la vida habían seguido caminos distintos. Su hermano estaba en esa condición no por una desgracia que le haya acontecido más allá de su control, sino porque él mismo se lo buscó con las cosas que hizo y que dejó de hacer. No valoró su tiempo en la escuela, desperdició su tiempo allí, perdió el tiempo. Ni siquiera terminó sus estudios. Vivió la vida como se le dio la gana, siguiendo todo tipo de placeres y deleites. Hizo daño a muchas personas y él mismo se dañó. Y por eso había acabado en esa situación. Mientras que su otro hermano, como tenía un padre diferente, lo habían criado de una manera diferente. A este le habían enseñado que debía trabajar, que debía esforzarse, que no debía andar pensando en el ahora solamente, sino en lo que sería él después. Por eso se puso un objetivo en la vida y luchó por él y lo consiguió. Mientras que su hermano simplemente vivió la vida haciendo lo que se le daba la gana cada día. Así es que cada uno había terminado en un lugar totalmente diferente. Así es como suele pasar con todo el mundo. Alguien dijo una vez que si se acabara la pobreza y a todo el mundo se hiciera un experimento y se cogieran a todas las personas en un edificio y a todos se les entregaran 10 millones de pesos, a los 5 minutos habrían pobres y ricos entre ellos, aunque todos tuvieran la misma cantidad que en principio. Porque no todos usarían el dinero de la misma manera. Muchos apenas le den el dinero enseguida empezarían a invertir y los otros enseguida a gastar y comprar todo tipo de cosas. Y al salir ya habrían unos pobres y otros ricos, aunque hayan estado en la misma situación. Porque no es la circunstancia, es lo que cada uno hizo en esas circunstancias. Lo que lo guía en un camino diferente. Así pasa con nosotros. Las personas de este mundo, dice la palabra de Dios, que están perdidos y sin esperanza. Dice que todas las personas de este mundo, entendiendo el mundo como todos aquellos que no creen y siguen verdaderamente a Cristo, están sin Dios y son enemigos de Dios. Así que en Santiago 4:4 se nos dice que cualquiera que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el autor de este evangelio, en su primera carta, nos dice que cualquiera que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, no tiene dentro de sí el amor de Dios. No lo tiene. Aquel que tiene el amor de Dios morando en él es una persona que ama a Dios. Y como tal, su objetivo es Dios mismo. Ese es el objetivo del creyente y vive cada día en pos de lograr ese objetivo. Y todas las cosas no son más que meras necesidades temporales. Pero el que no ama a Dios vive pensando en el aquí y el ahora, en cómo gasto lo que tengo, en cómo consigo más de lo que ya tengo, en cómo consigo dinero, en cómo consigo mucha salud, en cómo consigo amor. Pero no piensan en lo que va a pasar después, porque ni siquiera creen que exista un después. Mucha gente dice: yo creo que cuando me muera me voy a ir al cielo. Pero ni saben qué es el cielo, ni les importa ni les interesa. Así que en realidad no creen en el cielo.
Solamente es una excusa que utilizan para que no les hables acerca del cielo. Así es toda persona que anda sin Cristo. El llamado del cristiano es a creer en Cristo, pero a creer no una única vez, sino todos los días. Todos los días tú tienes que creer en Cristo. Todos los días. Todas las horas tienes que estar creyendo en Cristo, porque todo el tiempo estás pecando. Todo el tiempo estás desobedeciendo a Dios. Por eso dice el autor en este evangelio, en el versículo insignia, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no se escribieron en el libro de Juan, pero que estas que están escritos han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, creyendo todo el tiempo en Él, tengamos vida en su nombre. Aquel que tiene vida en su nombre es aquel que cree en Él. Este es un cristiano. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea cristiano? Que vive como Cristo. Su forma de ver y de entender el mundo es la de Cristo. Su cosmovisión es la de Cristo. La cosmovisión es la forma en la cual nosotros vemos el mundo que nos rodea y en la cual interactuamos con él. Según vemos, así interactuamos. Entonces, por eso al sermón de esta mañana lo he llamado la cosmovisión cristiana. Y lo explicaré en dos puntos. Primero, la cosmovisión del mundo. Y segundo, la cosmovisión de Cristo. Entonces paso a explicar. Leo los primeros 5 versos del capítulo 7 una vez más. La cosmovisión del mundo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿De qué se nos habla aquí? Se nos habla de después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Recordemos todo lo que aconteció en el capítulo 6. Jesús multiplicó los panes y los peces. Una gran multitud de personas que se benefició de esto lo vieron como una forma de prosperar. Y decían: no, este es el que puede darnos todo lo que necesitamos. Vamos a secuestrarlo y vamos a hacerlo rey. Pretendían secuestrar a Jesús y llevárselo a Jerusalén para coronarlo como rey. Y Jesús por eso se apartó de ellos, se fue a Capernaum. Y allí estaba enseñando, y allí lo fue a seguir esa gente, porque querían hacer a Jesús rey. Y como querían hacer a Jesús rey, fueron tras él. ¿Y Jesús qué hizo? Entre muchas cosas que les enseñaba que ellos en realidad no creían en Cristo. Ellos en realidad no creían en Él. ¿Por qué? Porque ellos no querían a Cristo, sino que lo que querían era sacar un beneficio de Cristo. Eso era lo que ellos querían. Entonces, después de todas estas cosas, nos encontramos a Jesús en Galilea. Nos encontramos a Jesús en Galilea. Él ya estaba en Galilea, pero se había quedado allí, no había regresado a Judea. Galilea era la región más alejada dentro de todo el territorio judío. La principal era Judea, donde quedaba Jerusalén, la capital. Galilea era la región más helenizada, digamos, que estaba más permeada de las costumbres griegas. Por lo tanto, los judíos los veían con malos ojos. Los galileos eran mal vistos por ellos, porque eran los menos judíos entre los judíos. Y es en estos con los cuales Jesús se quedaba enseñando. Allí se quedó, en Galilea. No volvió a subir a Judea después de aquellos sucesos. Acá se nos habla de la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, podemos deducir, si antes se nos había hablado de la fiesta, una fiesta anterior, no se mencionó, pero que presumiblemente era la Pascua, había pasado ya medio año
desde el capítulo 6 hasta aquí. Ha pasado medio año, porque es el tiempo en el cual ocurre esta fiesta. Durante este tiempo, Juan no nos dice qué pasó. Y es que el autor, el apóstol Juan, como ya dije, no tiene la intención de darnos a conocer la biografía punto por punto de lo que hizo Jesús. Y salió de su casa, se metió en su casa, fue al baño, se cambió, se puso la ropa, no. Sino que nos está mostrando aquellas cosas o aquellos sucesos que nos permitan o nos faciliten el creer en Él, como Él es. Y no simplemente creer en Él como alguien en quien puedo sacarle un beneficio para mí, en algo que Él me puede dar, como enseñan todos los falsos cristianos. Entonces, por eso el apóstol omite por completo todo lo que Jesús hace en Galilea. Ahora, eso no quiere decir que eso no aparezca en la Biblia, pues algunos de los sucesos acontecidos durante su estadía en Galilea en este tiempo aparecen registrados en los otros evangelios. Se nos dice que Jesús estuvo en las regiones y en las ciudades más específicamente de Tiro y Sidón, en Galilea. También se nos dice que viajó por toda esa región hasta la parte más al sureste, que es Decápolis, que hizo muchos milagros y sanidades, que echó fuera demonios, y que además volvió a multiplicar los panes y los peces, esta vez no entre 5,000, sino entre 4,000 familias. El Señor volvió a hacer todo esto. Todo eso pasó en esos 6 meses que el apóstol Juan está omitiendo. Pero su prioridad en todo ese tiempo fue instruir a sus discípulos. Su prioridad no eran las multitudes. Recordemos que al final del capítulo 6, ¿cómo acabó el capítulo 6? Con Jesús diciéndole a todo el mundo que se fuera. Y Él no los quería. Básicamente les está diciendo, ustedes no quieren creer en mí, así que no me sigan. Son un estorbo y una carga. Por eso el Señor, de una manera ofensiva, cogió todas sus ideas y se las restregó en la cara. Y los confundió, a tal punto que dijeron, dura esta palabra, y se fueron todos que decían ser sus discípulos, quedando solamente los 12. Es en estos 12 en los cuales el Señor se enfocó durante estos 6 meses. En este evangelio no se nos ha dicho nada acerca de esos 12. Sin embargo, nosotros sabemos por los otros evangelios que el Señor le estuvo hablando acerca de que llegado el tiempo, Él tendría que ir a Jerusalén y morir en la cruz. Y que además Él resucitaría entre los muertos. Es más, durante este tiempo, Él estaba con sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo o Santiago. Y a ellos se les transfiguró y les mostró su deidad. Eso pasó en este tiempo. Pero eso el autor del apóstol Juan no lo está mencionando. Pero ahora en este capítulo 7 vemos que el Señor ya no está con multitudes, ya no está sino solamente con sus discípulos, los cuales eran su prioridad. El Señor entonces se encontraba en la región de Galilea enseñando a sus discípulos y con las personas. En Galilea también había mucha hostilidad hacia el Señor. Muchos en realidad no lo querían. Pero en Judea la cosa era peor. Recordemos que en el capítulo 5, verso 18, ya los judíos habían propuesto matar al Señor. Decían, buscaban la manera de cómo matarlo. Así que si el Señor hubiese ido a Judea, hubiesen buscado la manera de matarlo. Y eso pudiera llevar a pensar a uno, si lo mira todo desde la cosmovisión mundana, de que Jesús tenía miedo de que lo fueran a matar. Pero notemos que el pasaje no nos dice que Jesús no se atrevía a ir a Judea, sino que dice en el verso 1 que Él no quería andar en Judea. Es decir, no es que Él tuviese miedo, sino es que no quería. ¿Por qué no quería? Porque Él no veía las cosas como el mundo las veía. Él se guiaba por un cronograma. Digamos que hay una lista de sucesos en sus planes y Él dice, tiene que pasar esto, y como si fuera chuleando. Tengo que ir a tal lugar y hacer esto. Tengo que ir a tal lugar y hacer esto otro. Y así Él iba actuando. E ir a Judea en ese momento no era parte de sus planes. Si Él hubiese ido en ese momento, se hubiese encontrado ya con una gran confrontación de los judíos y hubiese acelerado el tiempo de su crucifixión. Así que no le convenía ir a Judea, porque ese no era el plan de Dios. Todavía faltaba medio año
para que el Señor fuera crucificado en la cruz. Por eso el camino que Jesús siguió fue totalmente diferente. Él siguió el plan de Dios, el cual era evitar las confrontaciones con los judíos en este momento. Recordemos que en una ocasión anterior, cuando el Señor estuvo en su tierra natal, las personas de allí lo sacaron, lo subieron a un cerro y pretendían tirarlo de lo alto y matarlo. Y el Señor simplemente, cuando estaba allá, se soltó y se fue. Nadie pudo impedírselo. Así que él sabía que él no tenía miedo de lo que pudieran hacerle en Judea. Así como se había librado antes, podía hacerlo otra vez. Pero imaginemos por un momento que el Señor va a Judea. Llega a Judea y los líderes judíos quieren crucificarlo, pero como todavía no hay tiempo, el Señor dice, no, me voy. Nadie puede impedírselo. Eso hubiese hecho que las personas que decían, vamos a secuestrarlo para hacerlo rey, hubiesen dicho, corran, que ahora sí, ni siquiera se atreven a tocarlo. Y hubiese otra vez llamado toda la plaga de falsos cristianos o falsas personas que buscaban a Cristo solamente para que Cristo le hiciera el milagrito, le diera plata o les concediera lo que ellos querían, que era lo que pensaban. Y Cristo simplemente echaba a estas personas si no las quería junto a Él. Eran una carga y una pesada molestia. Por eso es que el Señor andaba en las regiones de Galilea. Él no temía a ellos. Como dijo Juan Calvino, aunque Cristo evitó los peligros, no se apartó ni un cabello del curso de su deber. Lo que pasa es que Cristo sabía cómo funcionaban las cosas. Y si Él se hubiese ido para Judea, hubiese estado tentando a Dios. Imaginemos lo siguiente, supongamos que yo sé el día en que me voy a morir y me dicen, no, tú te vas a morir tal día, de tal mes, de tal año, pongamos 2035, por ejemplo. Si yo sé que ese año me voy a morir, entonces yo puedo pensar, quiere decir que hasta ese año soy inmortal. Voy a volarme los semáforos, voy a empezar a hacer todo tipo de cosas peligrosas porque no me voy a morir todavía, me voy a morir en el 2035. ¿Eso qué sería? Tentar a Dios. Jesús sabía que no se iba a morir todavía, todavía le faltaba medio año. Si Él se iba para Galilea a provocar a sus enemigos, ¿qué estaba haciendo? Tentando a Dios. Eso era lo que el diablo le había dicho que hiciera cuando lo tentó. Y Jesús se negó. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el Señor andaba en Judea, andaba en Galilea y no bajaba a Judea todavía. Porque no era el tiempo, no era el cronograma que estaba trazado para Él. Pero llegó el momento. Y este momento llegó en forma de una de las tres grandes fiestas de los judíos. La fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las enramadas. Esta es una fiesta muy importante, de hecho era la fiesta más popular de todo el pueblo judío. ¿En qué consistía esta fiesta? En esta fiesta se daban gracias al Señor por la cosecha que Él le había dado en el año anterior. Pues básicamente el año estaba empezando, para ellos el año empezaba en este momento. Esta era la primera fiesta con la cual empezaba el año. Ellos daban gracias al Señor por todo lo que Él está, por todas las bendiciones que Él les había dado. Y conmemoraban el cuidado especial de Dios con los judíos en su peregrinaje por el desierto. Así como Dios cuidó a los israelitas en el desierto, así ellos decían, Dios nos ha cuidado. Y todos los años en esta fiesta se conmemoraba el cuidado de Dios. Era una fiesta de acción de gracias al Señor por eso que Él había hecho con sus antepasados. Esta fiesta duraba 7 días. Y había un 8º día especial, que era el broche de oro. Era una fiesta cultural. Imaginemos los carnavales, pero cristianos. Era algo que tomaba toda la semana. La Semana Santa, por así decirlo. Claro que la Semana Santa para nosotros tendría que ser la Pascua. Era la fiesta de los tabernáculos. Era algo en el cual se reunía todo el país en Jerusalén. Era una fiesta inconmensurable. Era una fiesta en la cual en el primer día decían, damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y cogían 70 bueyes y los mataban y los ofrecían en sacrificios al Señor. Y todos los días ofrecían una cantidad de bueyes menor. Así hasta completar los días que duraba la fiesta. Todos los días se tocaban las trompetas del templo. Algo que se hacía en estos días era que se iba al estanque de Siloé, se extraía agua y se derramaba.
Y esto era en conmemoración a la ocasión en la cual el Señor, mientras los israelitas estaban en el desierto, hizo salir agua de una roca para proveerles. En conmemoración a eso, se derramaba agua en Siloé. Además, durante las noches, el patio del templo era alumbrado con grandes candelabros que permitían que todo estuviera totalmente iluminado. Esto lo hacían para conmemorar la gran columna de fuego con la cual el Señor guió a los israelitas en el desierto durante su peregrinaje. Y sobre todo, lo que le daba el nombre a la fiesta era que durante esta celebración las personas construían tabernáculos o enramadas en Jerusalén. Es decir, cogían y hacían chozas o casitas de ramas y de hojas en los patios de sus casas, en las calles, en los parques arriba de las casas. Toda Jerusalén quedaba llena de cabañitas, pequeñas cabañitas o tabernáculos. Esto lo hacían para conmemorar el hecho de que en ese entonces así vivían los israelitas, en tiendas de campaña. Así que toda Jerusalén era llena de tabernáculos. Estos tabernáculos servían para que todos los que no vivían en Jerusalén, que vinieran de afuera, pudieran quedarse allí a pasar la noche. Pero eso no era en una o dos familias, eso era así de gente, porque era todo el país congregado en Jerusalén. Era el evento más popular que existía. Era el evento más grande que había. Y eso llevaba a los hermanos de Jesús a plantearse una pregunta. Tú eres el Mesías. Tú debes ser conocido por todos. Y no hay ocasión mejor para eso que la fiesta de los tabernáculos. Todo el país se va a congregar en Jerusalén. Este es el momento preciso para que vayas y te presentes allá. Así la gente no solamente va a escuchar de ti, sino que va a ver los milagros que tú haces. Porque es que todo el país va a estar allí. Así que debes ir a Judea y manifestarte allí. Eso era lo que ellos esperaban de Jesús. Ellos pensaban que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Así que debía llegar a ser rey en algún momento. Era lo que ellos entendían y querían entonces que esto empezara ya, que era el tiempo. Por eso los hermanos de Jesús lo veían de esta manera. Recordemos, Jesús tenía hermanos. A lo largo de este evangelio no se nos ha mencionado ningún hermano, pero es obvio que el Señor tenía hermanos. En la Biblia sí es muy evidente. Es más, en Mateo 13:55 se nos dice textualmente el nombre de sus 4 hermanos. Se llamaban Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas. Así se llamaban los hermanos del Señor. Además de eso debía tener al menos 2 hermanas, porque se nos habla de hermanas de él. Y nosotros entendemos que estos hermanos y hermanas eran hijos de José y María. La Iglesia Católica niega esto porque ellos dicen que María fue siempre virgen, pero la Biblia por ninguna parte dice semejante cosa. Por el contrario, dice que fue virgen nada más para el nacimiento del Señor. Pero dice que ella y José no se llegaron hasta que nació Jesús. Después de eso quiere decir entonces que sí lo hicieron. Y era un acto de bendición que una mujer fuese madre. Si María no tenía hijos con su esposo, sería para ella una deshonra, una honra. Para ella era algo deshonroso quedarse virgen. Así que nosotros entendemos que el Señor tenía hermanos y hermanas. Los hermanos del Señor Jesús no es que sintieran celo del Señor, porque algunas veces al leer un pasaje como este, especialmente si no tenemos en cuenta el contexto, podemos pensar, no, es que se sentían celosos de Él. No, ellos debían saber que Él era el Mesías, porque María lo sabía. Un ángel se le apareció y se lo dijo. Y José, su padre, lo sabía. Un ángel se le apareció en sueños y le dijo. Así que ellos sabían. Si los padres sabían, por ende los hermanos debían saber que Jesús era el Mesías. Ellos sabían. El problema no era entonces que ellos no supieran que Jesús era el Mesías. El problema es que no creían en Él como debían creer. No debían creer en Él. ¿Cómo creían ellos en Jesús? Como todo el mundo creía en el Mesías. ¿Qué creían las personas del Mesías? Que iba a ser el rey, iba a matar a los romanos y que iba a liberar a Jerusalén y que Jerusalén iba a ser la capital del país más poderoso del mundo y iban a ser
el centro del mundo y todas las naciones iban a rendirse ante ellos, ante los judíos. Ese era el punto de vista judío acerca del Mesías. Así que sus hermanos le están diciendo: oye, pero nosotros no entendemos por qué tú no has ido a Judea, ya para que tú hubieses arrancado, para que te fueras con las multitudes, porque recordemos que todos los hombres debían viajar en esta fiesta, a Jerusalén, en esta fiesta, era algo obligatorio. Así que no pensemos que era que iba cada uno por su lado, no habían carros, lo que se veían eran caravanas de gente. Tú veías la gente en procesión desde todos los pueblos y ciudades caminando hacia Jerusalén. Ese era el espectáculo que se veía. ¿Qué le están diciendo sus hermanos a Jesús? Ve, si tú haces eso, todas las personas te van a seguir. Todas las personas van a ver que tú eres el Mesías y van a creerlo. Pero por lo que vimos en el capítulo anterior, ¿qué hubiese pasado? Vamos a secuestrarlo y vamos a hacerlo rey. Era lo que las multitudes hubiesen pensado. Si Jesús no quiere ser rey, lo secuestramos, pero de que lo hacemos rey, lo hacemos rey. Por eso ellos tenían una visión terrenal acerca de Jesús. Su cosmovisión era mundana. Pues ellos decían: no, yo no entiendo. Si alguien quiere darse a conocer, no hace las cosas escondidas, no las hace en secreto. Por el contrario, va y las manifiesta públicamente. Así que los hermanos de Jesús, ¿qué querían? Lo mismo que aquella multitud que comió panes y peces. Que Jesús fuera rey de una manera mundana y que llegara entonces la liberación de Israel. Por eso le dicen que se manifieste al mundo, porque ellos no creen en Él de una manera verdadera. No lo creen. Esto fue lo mismo que el diablo le dijo a Jesús cuando lo subió a lo alto del templo y le dijo: tírate, porque el Señor dice que mandará a sus ángeles, te sostendrán. Y claro, así evidentemente todo el mundo iba a creer. ¿Cuál era la lógica de sus hermanos? Haz un milagro. Mira, tú vas allá a Jerusalén y te pones a volar allí enfrente de ellos y hacer que llueva pan del cielo, y todo el mundo va a gritar enseguida: Mesías, Mesías, Mesías. Y se van mar en armas contra los romanos y contra el que tú quieras. Tú puedes hacer milagros, entonces hazlos. Y demuéstrales a todo el mundo que tú eres el Mesías. Su petición en sí misma no era mala, sino que era producto de su incredulidad. No creían en Él como el Mesías. Ellos solamente pensaban que Jesús debía alcanzar gloria, fama y poder, como ellos lo imaginaban. Esa es la cosmovisión del mundo. El mundo se centra en esto: yo quiero ser feliz. Eso es lo que todo el mundo quiere. Tú ves una película y al final siempre todos acaban felices. Todo se trata de eso, de yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo deseo. Es que yo quiero llegar a ser multimillonario, es que yo quiero casarme con alguien que sea así, así, así. Es que yo quiero llegar a vivir muchísimos años enfermo, bello y joven, sin enfermo, bello, joven, guapo, sin llegar a sin canas, sin arrugas, permanecer con mi cara inmaculada a los 100 años. Eso es lo que el mundo piensa, en cómo me beneficio yo. Esa es la cosmovisión del mundo. Por eso, esa es la forma en la cual todo el mundo piensa. ¿Por qué una persona hace lo que hace? Porque le beneficia. Aún yo puedo ayudar a una persona en la calle, digo, pobrecita. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en esa situación, me gustaría que hicieran eso por mí. Lo hago, pero en una parte estoy pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero que me hagan a mí. Ese es el punto de vista mundano. El punto de vista mundano necesita ver para creer. Pero el cristiano ha sido llamado a creer para ver. Hemos sido llamados a creer para ver. Entonces vemos en esto cómo el diablo está tentando al Señor a través de sus hermanos. El diablo ya no se le apareció a Jesús físicamente para tentarlo como cuando estuvo en el desierto, pero él siguió tentándolo una y otra y otra y otra y otra vez para que él rechazara el plan de Dios
siguiera el plan mundano. Eso fue lo que el diablo le dijo. Póstrate ante mí, yo todos los reinos del mundo te los daré. Era eso, lo iba a hacer rey de todos los reinos del mundo. Era un punto de vista mundano. Si Jesús hubiese aceptado la petición de sus hermanos, lo hubiesen hecho rey. Y si él hubiese sido rey, ¿dónde hubiese quedado la cruz? ¿Cómo hubiese muerto Jesús por los pecados de quién? Si era rey. Si Jesús pensara mundanamente, no hubiese entonces muerto nunca. Nadie tendría perdón de pecados. Si hubiese tenido al mejor rey del mundo en ese tiempo, pero todo el mundo seguiría siendo igual de pecador. Nadie tendría esperanza de salvación. O por su parte, los judíos dirían, ya ahí está, vamos a matarlo. Buscaran la forma de matarlo, y así tampoco hubiese muerto en la cruz en el tiempo señalado. Y notemos que la razón por la cual sus hermanos le dicen esto es la que nos dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Por eso es que ellos hablaban de esta manera. No quiere decir que Jesús nunca les haya hablado el evangelio ni les haya explicado quién era él o qué era lo que él había venido a hacer. Es que ellos nunca creyeron eso. Ellos decían, este es el Mesías, sí, pero no creemos lo que nos dice acerca de lo que tiene que hacer. No lo creen, de ninguna manera. Ellos de hecho pensarían que Jesús hasta estaba loco, que sí llegaron a pensar. Veamos un momento a Marcos capítulo 3, verso 21. Veamos lo que dice allí. Marcos capítulo 3, verso 21. Mientras el Señor Jesús se encontraba haciendo la voluntad de Dios, ¿qué hicieron sus hermanos? Dice el verso 21 del capítulo 3 de Marcos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, está loco. Así que se lo fueron a llevar. Eso era lo que ellos querían hacer. ¿Y cómo sé que los suyos son sus hermanos? Porque en el verso 31, y el versículo más adelante le dice, vienen después sus hermanos y su madre, es decir, los que decían que estaba loco. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y Jesús dijo, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué les dijo Jesús? Ay, sí, llegaron a visitarme mis hermanos y mi madre, que entren, denle el permisito porque tengo rato que no los veo. No, él le dijo a todos los que estaban a su alrededor, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, los que decían que Jesús estaba loco y fueron a buscarlo fueron sus hermanos, sus hermanas y su madre. Eso ya había pasado antes. Habían ido a buscarlo, por eso fue que lo fueron a buscar en esa ocasión y por eso el Señor no lo recibió, porque él sabía lo que venían a hacer. Venían simplemente a agarrarlo entre todos y llevárselo a la casa. Pero decían, te van a matar por andar haciendo esto, muchacho loco. Nosotros te queremos y no queremos que te maten. Así que así sea la fuerza, pero te llevamos para la casa. Eso no los dejó ni acercarse, por lo mismo. Por eso les digo, es que ellos no hacen la voluntad de Dios. Pero ustedes que están aquí sentados conmigo, son mi hermano, mi hermana y mi madre, porque hacen la voluntad de Dios. Y ellos no. Todo lo que los hermanos de Jesús decían se basaba entonces en su incredulidad. Y esto es notable porque recordemos que Nicodemo, un fariseo, había creído que Jesús venía de Dios, pero sus hermanos no. Sus hermanos no creían lo que él les estaba diciendo. Ellos pensaban que eso era una locura. Siguieron creyendo. Tuvo Jesús que morir en la cruz y resucitar para que cambiasen de parecer. Porque no creyeron para ver. El Señor tuvo que mostrarse para que llegaran a creer. Fue necesaria la resurrección para que se persuadieran. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7, nos dice que una vez que el Señor resucitó, se apareció primero a Jacobo y después a todos los apóstoles. Es decir, antes de que una vez el Señor resucitó, antes que se le apareciera a sus apóstoles, primero se le apareció a Jacobo, el hermano que le seguía, el hermano mayor, también llamado Santiago. A él se le apareció resucitado primero y él llegó a creer.
Y entendemos que sus hermanos, el resto de sus hermanos también. Pues en Hechos, capítulo 1, verso 14, se nos dice que estaban reunidos orando, perseverando en oración. ¿Quién? Dice, en oración y ruego, los discípulos, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No es sino hasta después de que el Señor resucita, que los hermanos de Jesús llegan a creer en Él. Llegan a creer que Él es en realidad el Mesías y entienden lo que Él ha venido a hacer. No es entonces sino después de esto que ellos creen en arrepentimiento, después de que ya el Señor resucitó, murió y resucitó, ellos se vuelven a Dios y le sirven. De hecho, dos de sus hermanos, Jacobo o Santiago y Judas, son los que escribieron los libros que llevan esos nombres en la Biblia. Santiago y Judas fueron escritos por dos hermanos del Señor. Y Santiago llegó a ser el principal, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Recordemos que después de la muerte de Esteban empezaron a perseguir a los cristianos y estos se fueron. Pero los cristianos judíos, es decir, los que vivían en Jerusalén, regresaron a Jerusalén. Hubo una iglesia en Jerusalén. Y Santiago, hermano de Jesús, era el pastor de esa iglesia. Él siguió siendo pastor hasta como por 40 años, hasta que lo mataron por servir a Cristo. Así que ellos terminaron creyendo, pero fue necesario que el Señor se les apareciera. Porque en ese punto de su vida ellos no creían en Jesús. No creían. La lógica que ellos seguían era la lógica mundana y terrenal. Ellos tenían una cosmovisión terrenal y materialista. Para aquel que tiene una cosmovisión mundana, ¿qué es lo que importa? El aquí y el ahora. Lo que pase después me tiene sin cuidado. Después que yo sea rico y tenga plata, a mí qué me importa si después me voy para el infierno. Eso es lo que piensa el mundo. Y esto es lo que piensan también los falsos cristianos. El falso cristiano en las falsas iglesias siempre están diciendo a las personas que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere dar el esposo, la esposa de tus sueños. ¿Qué están diciendo? Dios te va a dar cosas de este mundo, mas no prometen lo celestial. Esa es la cosmovisión mundana. Pero Cristo nunca pensó así. La cosmovisión mundana es la cosmovisión del diablo. En cierta ocasión, Pedro, el que en el capítulo pasado le había dicho a Jesús que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En cierta ocasión, cuando el Señor le dijo, voy a ir a Jerusalén a que me maten en una cruz, Pedro le dijo, no Señor, no hagas eso, no queremos que te pase esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, no, ¿cómo se te ocurre? Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. No. El Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, me eres tropiezo. ¿Por qué Pedro le era tropiezo al Señor? Porque pones la mira en las cosas de... porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dice Mateo 16, 23. Es decir, porque tienes una cosmovisión mundana, Pedro. Por eso me está recomendando que me vaya bien en este mundo. No consideras la eterna. Esa es la cosmovisión del mundo. Pero la cosmovisión de Cristo no es así. Veamos ahora la cosmovisión de Cristo. Versos del 6 al 7. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En respuesta a la insinuación de sus hermanos, de que él vaya a la fiesta con ellos, el Señor les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Demostrando que el Señor está siguiendo un cronograma, un tiempo. Fue lo que le dijo a su madre cuando estaban en Canaán y se acabó el vino. Le dijo, mujer, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. El tiempo o la hora del Señor se refiere específicamente a su crucifixión, el tiempo de su muerte, el tiempo en el cual Él daría su vida por la salvación de todos los que en el mundo creyesen.
pero ese tiempo todavía no había llegado. Recordemos que Él se guiaba por el tiempo. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a que naciera de mujer, naciera de María. Así que Jesús rechazó de inmediato la incitación de sus hermanos, porque todavía no había llegado la hora de morir. Él no iba a morir en la fiesta de los tabernáculos, porque era una fiesta de acción de gracias. Él iba a morir en la fiesta de la Pascua, en la cual se mataba el Cordero Pascual. Cordero que se mató para que el ángel de la muerte no matara a los israelitas cuando estaban en Egipto. Con su sangre propuesta, Cristo era que prefiguraba aquel Cordero. Él debía morir en la fiesta de la Pascua, no de los tabernáculos. Todavía faltaba medio año para la Pascua. Así que por eso el Señor declina la oferta de sus hermanos. ¿En qué se diferencia Jesús de sus hermanos en este sentido? En que Él está siguiendo un cronograma, en que Él está pensando en lo que Dios quiere, no en lo que a Él le parece humanamente, en lo que su naturaleza humana le pueda parecer. Pero para ellos eso no es ningún problema. Para ti puede ser un problema, no sé, vestirte de una manera determinada. Para el resto de las personas, no. Porque tú tienes una cosmovisión diferente a la de ellos. Que no se trata de una imposición, sino de un querer agradar a Dios. Por eso Jesús no obliga a sus hermanos y dice, no, espérense que se van conmigo. Aquí yo soy el hermano mayor y yo mando. No, Él les dice, para ustedes toda hora es buena, si quieren irse, váyanse. Yo no los voy a obligar. Yo no los voy a decir que sean mis discípulos y se vengan conmigo. Para ustedes toda hora les sirve. Lo que ustedes se propongan hacer, háganlo. Les sirve, les queda bien. Yo no les estoy imponiendo que hagan esto o dejen de hacer lo otro. No. Por eso les dice Jesús, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de ustedes siempre está presto. Pero yo quiero agradar a Dios. Por eso el Señor los manda a que vayan a la fiesta. Porque si Él los obliga a que se queden, ellos no lo van a hacer por Dios. Lo van a hacer porque les toca. Porque es una obligación, no porque en realidad quieran a Dios. Ellos no les preocupaba operar en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran del mundo, no eran de Cristo. ¿Por qué eran del mundo? Porque no creían en Cristo. Todo el que no cree en Cristo es del mundo. Por eso no saben nada de Dios ni de sus planes y no les importa. Por eso para ellos es una locura. ¿Qué hace todo el mundo? No, todo el mundo va a fiestas, todo el mundo se emborracha, todo el mundo va a la universidad, que estudia, los hombres y las mujeres trabajan y todos los niños van al colegio. Eso es lo normal. Pero si tú no haces esas cosas, ¿qué eres para el mundo? Un bicho raro. Eres algo que no entiende, pero yo no entiendo. ¿Qué tiene de malo que hagas esto? ¿Qué tiene de malo que te vistas así? ¿Qué tiene de malo que tú vengas y trabajes? ¿Qué tiene de malo que tus hijos vayan al colegio? Para ellos nada de eso importa y no tiene nada de malo. No se les puede imponer porque no lo harían por agradar a Dios. Pero para Cristo esto lo tiene todo. Porque Él quiere agradar a su Padre. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Dice el comentarista León Morris, los hermanos se unieron al mundo en este aspecto. Todos los tiempos eran iguales para ellos, porque el mundo y ellos estaban desligados del tiempo divino señalado. No les importa el mundo. Por eso Jesús les dice que ellos pueden ir, porque es que el mundo a ellos no los aborrece. El mundo a ellos no los desprecia, no los mira mal. Si ellos son como todo el mundo, no se disfrazan, no se visten iguales a ellos, no siguen las costumbres que ellos siguen. Son como todo el mundo. Pero Jesús no. Y al no hacer eso, Él les está mandando un mensaje y les está diciendo: sus obras son malas delante de Dios. Yo no hago eso porque yo quiero agradar a Dios. Ustedes no quieren agradar a Dios, por eso lo hacen. Por eso repudian a Jesús. Por eso el mundo aborrece a Jesús y a todos aquellos que siguen a Jesús. ¿Por qué?
Porque con nuestras acciones, los cristianos demostramos que lo que el resto de personas hacen está mal. Porque ellos no son parte de la familia de la fe, aunque eran parte de la familia de Jesús. Porque no querían creer en Él. Por eso el mundo no les aborrece. Y a Cristo sí. ¿Por qué el mundo aborrece a Cristo? Porque Cristo está diciéndoles todo lo que hacen está mal. Y eso es algo muy serio, porque este evangelio empieza diciendo que el mundo por Cristo fue hecho y al mundo vino. Y los que eran del mundo, su pueblo, el pueblo que supuestamente estaba esperando al Mesías, no le recibió. No le recibió. Por eso, cuando los creyentes vivimos una vida guiada por una cosmovisión como la de Cristo, llegamos a ser objeto del oprobio y del aborrecimiento del mundo. Porque somos enemigos del mundo. Por eso Cristo, que es el ejemplo a seguir en todo esto, es odiado por el mundo. Y por eso el mundo no lo quiere. Porque Cristo es una luz. Y la luz expone las obras. Y deja ver que toda obra es mala. Si tú estás haciendo algo malo, quieres hacerlo en lo oscurito, donde nadie se entere. No quieres que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. Y Cristo es un bombillo prendido. Tienes que ocultarte. No lo quieres, aborreces la luz. O al vampiro, cuando le prenden en la luz, el sol enseguida. Así. Las personas sin Cristo automáticamente desprecian todo lo que tiene que ver con Cristo. Porque para ellos es normal de todos los días pecar. Pecar no es algo malo, pecar es una equivocación, un errorcito pequeño. Dios me va a perdonar, igual me va a llevar al cielo. Y todo el que se muere, Dios lo tiene en su santa gloria. Yo nunca he asistido a un evento en el cual no ocurra esto. Pero, ¿qué sabe uno de eso? Si la Biblia nos dice que en realidad son más los que se pierden que los que se salvan. La Biblia dice, si con dificultad se salva el justo, ¿qué quedará para el impío? Dice el apóstol Pedro. ¿Qué dificultad que experimentan entonces estos para salvarse? Sin embargo, Dios los tiene en su santa gloria y en su santo reino, según el punto de vista, según la cosmovisión mundana. Pero no experimentaron ninguna dificultad para salvarse. ¿Cuáles son las dificultades que experimentan los justos? La dificultad de ser justos, es decir, el ser aborrecidos por el hecho de ser justos, igual que Cristo. Esa es la dificultad que experimenta el justo. La dificultad del justo no es que, ay, que me duele la barriga por el poco vaina que comí el otro día. No, que me duele la cabeza, ¿quién te manda en televisión en esa forma? No, que son cosas que uno mismo se ocasiona. Las dificultades que experimentan los justos, que tienen que ver con la salvación, son las dificultades que experimentamos por denunciar las malas obras de los hombres, por ser luz en el mundo. Por eso la actitud del mundo es de odio. Y por eso esa era la actitud que el mundo tiene hacia Cristo. La misma que tuvieron contra Esteban, a quien mataron a piedras. ¿Cuál era su actitud? Dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, de la rabia que les ocasionaba. Por eso cogieron piedras y lo mataron. Porque le aborrecían. Porque él daba testimonio de que sus obras eran malas. Por eso Jesús le dice a sus hermanos, vayan tranquilos a la fiesta, que a ustedes no les va a pasar nada. Apenas yo pongo un pie en esa fiesta, van a buscarme los que me quieren matar. De inmediato. Los hermanos de Jesús querían ir a la fiesta, y la fiesta era una fiesta sagrada, no eran carnavales. Desde el punto de vista de ellos era algo más como Semana Santa, una fiesta sagrada. Ellos querían ir a la fiesta y querían cumplir lo que Dios les había dicho. Pero ¿por qué querían hacer esto? Por cumplir. Porque era la tradición, era la costumbre de la época. No, que el Viernes Santo no se puede comer carne. No se puede. Eso, entonces no comen carne, pero decir mentiras sí, todas las que quieras, ¿no? Que robar, cogerse una cosa, y haz lo que quieras, eso no importa. Lo importante es que siga la costumbre y la tradición. Ese es el punto de vista mundano. Pero el punto de vista de Cristo, ¿cuál es? No se trata de hacer las cosas meramente externamente, sino de corazón. Miremos lo que dice Dios al respecto en Isaías 29.
Isaías 29:13 dice un verso que también cita el Señor en otro evangelio, pero que en Isaías, el original, dice así. Isaías 29:13: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. No diferente a la Semana Santa, lo mismo que pasa con la fiesta de los tabernáculos. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces les da miedo a las personas comerse un pedazo de carne un Viernes Santo o un viernes de Cuaresma. Les da miedo. O les da miedo a hacer algo, no sé, indebido dentro de la Iglesia Católica, o este tipo de cosas les da miedo. Pero pecar contra el Dios Altísimo no les importa. Siempre y cuando cumplan las formas externas, todo lo demás, bien. Y esto es lo que el Señor cuestionaba. Por eso le dice a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta. Él no iba a irse con esa caravana. Para él, para el Señor Jesús, irse en la caravana, como ya dije, era seguir algo totalmente contrario a lo que Dios había estipulado. No era la hora, no era el tiempo. Por eso Jesús les dice que no sube todavía a esa fiesta. Y aclaro ese todavía, porque si no pareciera, y más si uno lee esto rápidamente, pareciera como si Jesús le estuviera echando en busca de los hermanos, diciéndole: yo no subo a la fiesta, y después se fue escondido. Y no es así. Él les dice: yo no subo todavía a esa fiesta. Él no está engañando a sus hermanos, sino que él no debía ir todavía a la fiesta. Él sí iba a ir a la fiesta. Sí iba a ir a la fiesta de los tabernáculos, pero no con ellos. Ellos iban a ir en la caravana, no como cuando las personas, no sé, en nuestro contexto, hacen viaje a playa y se pone de acuerdo todo el barrio. Bueno, así. Y de a la fiesta de los tabernáculos se pone de acuerdo todo el pueblo para irse juntos. Una gran caravana de personas. Porque obviamente, si vas tú solo por ahí, te sale un atracador y ¿qué vas a inventar? Con un cuchillito, con un grupo de 10, no puedes hacer nada. Las personas por seguridad viajaban en caravanas para las grandes fiestas. Era lo normal. Por eso fue que a José y a María se les perdió Jesús cuando era un niño en el templo. Porque andaban en caravana y había muchos niños. Era normal, era mucha gente. Todo el pueblo estaba moviéndose, movilizándose en estas fiestas. Así que si el Señor iba en la caravana, iba a ser un gran problema. Por eso les dice: todavía no es tiempo. ¿Por qué el Señor está diciendo que no es tiempo? Si el Señor iba en la fiesta, digamos que él iba tranquilo, no iba haciendo milagros ni nada, sino que iba tranquilo con los hermanos, ¿qué iba a pasar? Que se iba a correr la voz de que él estaba en la caravana. Y aunque él no hiciera nada prodigioso, ni se fuera volando, ni haciendo llover pan, de todas formas se iba a correr la voz, como pólvora. Cuando Jesús llegara a Jerusalén, ya los líderes judíos que lo querían muerto, ya decían: no, va a llegar pasado mañana, tenemos 10 días para ver cómo lo matamos. Tenían tiempo para prepararse, para poder orquestear la muerte de Jesús. Así que a Jesús no le convenía irse públicamente. Por eso no fue el tiempo para él irse con los hermanos. ¿Él qué hizo? Él subió a la fiesta una vez sus hermanos ya llegaron a la fiesta. Es decir, cuando se acabaron las caravanas. Una vez subieron ellos, es decir, una vez ellos llegaron a Jerusalén, una vez ya todo el pueblo se había ido. Fue que Jesús dijo: ya es tiempo de ir. Ya es tiempo de ir. Eso no es una contradicción, es lo que les decía. Simplemente el Señor dijo: todavía no era tiempo, ahora sí. Ya se fue toda la gente. Ya quedó esto vacío, ahora puedo irme tranquilamente. Ya no hay caravana y nadie se va a enterar de que ya cuando vean, cuando los líderes judíos me vean, van a tener la sorpresa de que ya estoy ahí. No van a estar preparándose contra mí. Así que así lo hicieron. Así lo hizo Jesús. Por eso el Señor actuó de esta manera. Él se guiaba pensando: ¿de qué manera le doy más gloria a Dios? ¿Yéndome con todo el mundo en la muchedumbre o yéndome yo solo escondido? En las circunstancias en las cuales él se encontraba, le daba más gloria a Dios yéndose solo, o yéndose por lo menos sin esas multitudes. Ahora, aquí no se nos ha mencionado nada de los discípulos, pero por el contexto podemos prever que los 12 discípulos al menos estaban con él, porque no se nos dice que ellos se separaran. Y en los otros evangelios todo este tiempo lo hemos visto junto a Jesús. Así que aunque no se mencione,
podemos entender que le seguían, que estaban con él, habían estado con él cuando estaba con sus hermanos. Y ahora estaban con él. El Señor Jesús no se fue con la caravana porque tuviese miedo a la multitud, sino porque él seguía el plan de Dios. Por eso se fue en secreto. Secreto es simplemente evitando todas las caravanas y todas las multitudes de gente. No es que Jesús iba escondido aquí con un capuchón así, nadie lo viera y... No es que él iba en secreto en el sentido de que iba... No. Se refiere a que simplemente no iba abiertamente, no iba con las multitudes, no iba en las caravanas. Iba nada más con sus discípulos como siempre, en secreto, para que no se regara la voz de que él estaba viajando a Jerusalén. Porque era el viaje de Galilea hasta Judea, no era un viaje de que me voy hoy y en media hora estoy allá. Ellos no se iban en buseta, en carro, en avión o en nada, era a pie, ¿cierto? Y ese viaje, es como yo decir, no, me voy de aquí a Bogotá. A pie, eso lleva su tiempecito, sus días de viaje. Por eso el Señor, aquí lo vemos como junto, como que salieron los hermanos y Jesús enseguida se disfrazó y se fue. Y no, los hermanos les dio tiempo de llegar y después Jesús salió. Jesús iba a llegar tarde para la fiesta, pero iba a llegar puntual en el cronograma de Dios. Porque Él no se guiaba por los principios del mundo, sino por los principios que establece la palabra de Dios. Esa es su cosmovisión. Aplicaciones. Teniendo claro cuál es la cosmovisión del mundo, cuál es la cosmovisión de Cristo, la pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es tu cosmovisión? Se supone que eres cristiano. ¿Tienes la cosmovisión del cristiano? Examínate y mira cómo actúas tú en tus momentos de tristeza y de gozo, en los momentos de prueba y de bendición. ¿Cuál es tu comportamiento? Y podrás darte cuenta de qué cosmovisión es la que has estado siguiendo. Porque déjame decirte que lamentablemente el cristiano, por el mero hecho de ser cristiano, no quiere decir que siga una cosmovisión cristiana. Normalmente sigue una cosmovisión mundana con pedacitos de cosmovisión de Cristo. Como que para unas cosas sí, para otras cosas no. Lamentablemente así es como ocurre. Hay cosas que tenemos una cosmovisión cristiana de que esto no, y hay cosas como que sí, a Dios no le importa, está bien. Lamentablemente así es como ocurre. Pero nuestro llamado debe ser a que renovemos nuestra mente para que desarrollemos la mente de Cristo. Renueva tu mente para que seas hecho imagen y semejanza del Hijo de Dios. Considera que los judíos tenían que hacer un viaje de varios días y kilómetros y una travesía desde donde vivían hasta Jerusalén. Ese era un viaje difícil, era un viaje complicado, pero era un viaje significativo porque era la fiesta más importante que ellos tenían. La fiesta más alegre o la más divertida, por así decirlo, la fiesta de los tabernáculos, la que se le quedaba grabada a los niños desde pequeños, cuando veían todo lo que se hacía en esa fiesta. Bueno, y una fiesta a la cual tú como cristiano has sido invitado, se llama las bodas del Cordero. A esa fiesta debes apuntar, debes querer y debes desear ir a la gran cena de Dios, la que Dios ha preparado para su pueblo. Así que escucha el llamado y atiende, porque para ir a esa fiesta necesitas pasar por la puerta estrecha, por el camino angosto que es difícil de seguir. Y debemos entender que en este mundo nosotros somos peregrinos extranjeros. Es decir, estamos en una caravana. Estamos en una caravana, vamos un montón de personas juntas a un mismo lugar, pero estamos yendo, no hemos llegado al destino. Todas las cosas que hacemos en este mundo son necesarias por el momento, pero no son un objetivo ni un fin. Yo no me pinto a los peregrinos en ese tiempo diciendo: ya me cansé, voy a comprar una casa aquí a la orilla de Jericó y voy a quedarme a vivir aquí. No, porque ellos tenían el deseo de ir a Jerusalén. Así que no iban a pensar en hacer planes en el camino. Nosotros tenemos la costumbre de hacer planes en el camino. Y ahí es donde entra la cosmovisión mundana en nosotros. Y decimos: voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y no decimos: no,
Aquí solo estoy de viaje. En este mundo estoy mientras tanto. ¿Qué necesito? Lo necesario para el viaje. Tengo para comer, tengo para vestirme y tengo un techo al cual dormir. Eso debe ser suficiente. Porque todo lo demás es solamente mientras vas en un viaje. No andas pensando en hacer negocios y montar empresas por el camino. No, andas de viaje. Así que la cosmovisión es poner la mirada en aquella gran fiesta a la cual has sido invitado, a la cual has sido llamado a ir. Pensar que todo lo que haces aquí lo haces porque te toca, pero no es un objetivo en sí mismo. Igual que al peregrino en el viaje le toca hacer sus necesidades, le toca ir al baño y le toca comer y le toca dormir, porque si no duerme se priva y no alcanza a llegar al final del camino. Pero es algo necesario porque le toca. Pero no es que nada, tengo que dormir, voy a comprarme una cama aquí espectacular, último modelo, que tú te acuestas y es como está hecha de agua y quedas ahí. No vas a hacer eso. Cualquier pedacito donde puedas descansar tranquilamente está bien. Porque estás de viaje. No es tu propósito. Hasta que uno no entienda eso, no podrá desarrollar una cosmovisión cristiana genuina. La cosmovisión cristiana se desarrolla, no te viene cuando te conviertes. Se desarrolla poco a poco, bajo un mero y único principio, que es, a la hora de tomar decisiones, considera esto. ¿Qué decisión le da más gloria a Dios? ¿Qué le da más gloria a Dios? En todo. Si tomo este trabajo, si me voy de viaje, si me voy a trabajar en cuál lugar, si me visto de esta manera o de esta otra manera, ¿qué le da más gloria a Dios? Porque nuestra cosmovisión no debe estar pensando, esto es pecado, y esto es pecado. Claramente eso es pecado, tú lo sabes, no debes hacerlo. Debes escoger lo que sea menos pecaminoso, porque tu corazón pecaminoso siempre te va a tender. Hay una decisión que es buena y hay 20 malas. Tú vas a escoger. La tendencia es a escoger la que sea lo más próximo. Si no das con la buena, al menos la que se parezca como la más parecida a la buena. La que le da más gloria a Dios. Para toda decisión. Solamente así podrás desarrollar una cosmovisión. Debes conocer la palabra de Dios, debe morar en tu mente y debes utilizarla como base de datos para que sea tu criterio para decidir todas las cosas. Hasta por qué camino me meto, si por este o por este. Hasta la cosa más mínima debemos aprender a juzgarla. Porque uno no es Jesús. Nosotros no sabemos el cronograma ni el plan. Pero sabemos los principios. Teniendo los principios, podemos decir, Dios me dice que debo seguir por este camino. Aunque a mí no me lo parezca. Este es el camino que Dios ha establecido para mí. Cuando uno aprende a hacer eso, desarrolla la cosmovisión cristiana. Una cosmovisión que ya no va a estar pensando entonces en cómo me puede ir mejor aquí y ahora, sino en cómo me puede ir mejor allá. Por eso dice Jesús, no os hagáis tesoros aquí en la tierra, porque esos tesoros se los roban, se pudren y se dañan. Más bien haceos tesoros en el cielo, donde no se pudren ni se dañan y nadie se los va a robar, pues son tesoros eternos. Nuestra mirada debe estar puesta en lo celestial. Por eso debes tener la firme convicción de nunca desligarte de Dios, de nunca hacer nada que sea contrario a Dios, que cuando lo hagas te debe pesar, porque tienes la convicción. El problema es que cuando no nos pesa, no nos duele el pecado, es porque no nos estamos esforzando en agradar a Dios. Claro, a mí no me duele el pecado porque si tú estás esforzando por hacer algo, fíjate, yo estoy esforzándome por armar el control que se me desarmó y me esfuerzo y me frustro, no puedo, me frustro y me duele. Ya no voy a hacer más esto, muy difícil, me duele, me siento frustrado. Pero si no puedo, bueno, ya, voy a botarlo para la basura. Porque no lo intenté, no me esforcé, no me esmeré en lo que estaba haciendo. Pero cuando tú te esmeras y fracasas, te duele. Si no te duele, es porque no te estás esmerando. Es porque estás diciendo, voy a comprarme una casa aquí en mitad del camino, voy a quedar viviendo aquí en mitad del camino. Y nunca vas a llegar a la gran fiesta que Dios ha preparado. Así que considera en dónde estás y considera a dónde vas. Que nunca
nunca se aparte tu corazón de Dios. Nunca dejes de pensar en cuál es la decisión que le da más gloria a Dios.